así, pleomórfico, ¿no? Muy variado esto, y esto hace justamente que sea más difícil encontrar personas, obviamente, que tengan el mismo tipo de compatibilidad o que sean idénticos, ¿no? Entonces no se busca que sean idénticos, sino que sean compatibles, ¿ya? El complejo mayor de histocompatibilidad se clasifica en tres: clase 1, clase 2, clase 3. La clase 3 no lo vamos a tocar, ¿no? Tampoco se busca en estas pruebas, porque la clase 3 está relacionada con los factores del complemento, ¿ya? El sistema del complemento, que también lo han debido estudiar en inmunología, forma parte de la respuesta inmunitaria de tipo inespecífico, ¿verdad? Está compuesto por un grupo de proteínas que una vez que se activan se desencadena en forma de cascada, ¿ya? Y esto es por eso que se denomina también la cascada del complemento. El producto final de la cascada del complemento es el MAC, que significa el complejo de ataque de membrana, ¿no? Esta MAC que va a actuar sobre la célula blanco, ¿ya? La célula blanco normalmente está representada por un antígeno, ¿verdad? Entonces, si se trata de una bacteria, si se trata de un antígeno extraño, obviamente el complemento va a cumplir su función, que es la lisis de esa célula, ¿ya? Lo que produce el MAC, el complejo de ataque de membrana, son poros intramembranosos en la membrana de la célula blanca, ¿ya? Es decir, va a producir una especie de orificios, canales, ¿ya? Por el cual, obviamente, todo el líquido que está rodeando a la célula blanco, ¿no? A la bacteria, si es que fuera una bacteria, va a ingresar a la célula, ¿ya? Y la célula finalmente va a estallar, ¿verdad? Eso se llama estallido osmótico y, en resumen, causa la lisis de la célula blanca. Si el sistema del complemento, obviamente, esto es un mecanismo de defensa, ¿ya? Y va a depender, existen tres vías de activación, para que recuerden, ¿no? La vía clásica, donde necesariamente tiene que existir o sea, se va a activar el complemento a través de la fracción C1, ¿ya? Cuando exista un complejo antígeno-anticuerpo, o sea, ya se ha activado la respuesta humoral, los anticuerpos ya están actuando sobre el antígeno y ahí se desencadena el sistema de complemento que ayuda, en resumen, al anticuerpo también a cumplir su función. La otra vía es la vía de las lectinas, que es una modificación de la vía clásica, ¿no? Y existe la tercera vía de activación, ¿ya? Que es cuando directamente, ¿no? Es la vía alterna, que es cuando directamente se activa frente a un antígeno, con ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se habla de la clase 3, se refiere más que todo al sistema de complemento y que no es motivo, digamos, de detectar esto cuando hablamos de las pruebas de histocompatibilidad, ¿ya? Aquí principalmente los más importantes sería la clase 1, la clase 2, ¿ya? Además, cuando hablamos de la clase 1 engloba a varios antígenos que no son iguales, ¿no? Dentro de estos, los principales se nombra a los de la clase 1A, clase 1B y clase 1C, ¿ya? Y los de la clase 2 engloban, diremos así, a la clase 2 de P, clase 2 de Q y clase 2 de L. De estos se toman en cuenta solo algunos para realizar las pruebas de histocompatibilidad, ¿ya? Entonces, estos están situados en la membrana, ¿ya? De muchos tipos de células.
se maneja también con el nombre de antígenos leucocitarios humanos, ¿no? Y sus siglas con HLA. Entonces, HLA clase 1, HLA clase 2, ¿no? Los de las HLA clase 1 aparecen casi no en los eritrocitos y tampoco en el trofoblasto fetal. Es decir, que los antígenos HLA clase 1 se encuentran distribuidos, ¿ya?, en todas las células de nuestro organismo, con excepción de los eritrocitos. ¿Ya? Los eritrocitos son los únicos que no tendrían HLA clase 1. Solamente los eritrocitos tienen sus propios antígenos eritrocitarios que ya hemos estudiado. Y los HLA clase 2 son más específicos y se encuentran ya en la membrana, sobre todo de las células con función inmunológica. Por ejemplo, las células presentadoras de antígeno, y ahí citamos a los monocitomacrófagos, ¿no?, y también a los linfocitos, ya 2B, ya. Entonces, clase 1 en todas las células, con excepción de eritrocitos, y clase 2 solo en los monocitomacrófagos y linfocitos, tanto T y B. ¿Ya? O sea, son más específicos. ¿Cuál es la función que cumplen los antígenos HLA en nuestro organismo? Ya, ellos tienen una función, ¿ya? Además de ser específicos de especie, porque los HLA son específicos de la especie humana, ¿ya? Los animalitos, por ejemplo, tienen sus propios HLA, ¿ya? Son específicos de especie, pero dentro de la especie humana se difieren entre ellos, ¿ya? Es por eso no todos los seres humanos tenemos el idéntico nuestros antígenos leucocitarios. Ya existe es tan heterogéneo este sistema que obviamente eso hace que sea más difícil, ¿ya?, encontrar HLA leucocitario igual de una persona a otra, inclusive en una misma familia, ¿ya? Entonces, su función dentro de la respuesta inmunitaria es la presentación del antígeno, ¿ya?, a la inmunidad específica de tipo celular. La inmunidad específica, tanto celular como humoral, no se activa directamente aún estando presente el antígeno, ¿ya? El antígeno primeramente tiene que ser procesado, y esto se lleva a cabo sobre todo a partir de la fagocitosis, ¿verdad? La fagocitosis es llevada a cabo por cierto tipo de células en el organismo, y las más representativas y a las que se denomina células fagocitadoras por excelencia son los macrófagos, ¿verdad? Entonces, además los macrófagos se consideran células presentadoras de antígeno. Entonces, el antígeno es procesado, ¿no? Primeramente se trata de destruirlo dentro de la célula a través de la fagocitosis. Una vez que se ha llevado a cabo la fagocitosis, esta célula presentadora de antígeno va a sacar, diremos así, la parte más antigénica de esa molécula, que no es a todo el antígeno que va a presentar, sino una parte de ella, ¿ya? Y se lo va a presentar a la inmunidad celular, ¿no?, es decir, al linfocito T maduro, ¿ya? Para que se presente esta molécula, ¿ya?, y además esta molécula reaccione en nuestra inmunidad, tiene que estar unida a lo que se denomina a una molécula HLA, ¿ya? Entonces, a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Recién el linfocito va a detectar, lo va a reconocer y
lo va a procesar, ¿ya? Entonces, en los linfocitos T presentan un receptor en su membrana denominado TCR, que es el receptor de las células T, y lo va a reconocer a la antígeno siempre y cuando venga acompañada de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esa es la principal función que cumple el complejo mayor de histocompatibilidad en nuestro organismo. Si el antígeno viene acompañado de un HLA clase 1, ¿ya?, se va a activar los linfocitos T CD8, ¿no?, que son denominados los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Si el antígeno viene acompañado de una molécula HLA clase 2, entonces se va a activar los linfocitos T cooperadores, llamados también CD4. Entonces, es por eso que nuestra inmunidad, ¿no?, la respuesta inmunitaria específica, como su nombre indica, es muy específico. No reaccionan fácilmente, no se desencadenan fácilmente, ¿no?, porque a partir de esto también se va a activar a los linfocitos B, ¿no? Los CD4 son los principales activadores de los linfocitos B para que empiecen a producir anticuerpos, ¿no? Entonces existe como una retroalimentación positiva y así va creciendo nuestra respuesta inmunológica frente a un antígeno, ¿ya? Dentro de las técnicas ya de tipificación del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?, existen principalmente dos: los métodos clásicos, que son llamados los métodos serológicos o inmunológicos, que es el estudio fenotípico, ¿ya? Y aquí hablamos de la microlinfocitotoxicidad, ¿no?, mediada por el complemento. Vamos a ver en qué consiste esta prueba. Esta es una prueba ya antigua, ya de hace varios años atrás, y que, bueno, se ha realizado y se ha aplicado con mucha, diremos así, con mucho éxito, ¿ya? Sin embargo, hoy en día y hace unos años atrás, se aplica también o se realiza el método mediante biología molecular, ¿ya?, que ya es un estudio genotípico del material genético de estas células a través de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? Es una técnica de la biología molecular que, diríamos así, reemplaza este otro método, ¿no?, porque se consideraría más exacta, más específica. Sin embargo, hoy en día se aplican los dos métodos, ya se complementan uno con el otro. A diferencia de los métodos serológicos, ¿no?, de estos primeros métodos que eran los más clásicos, ¿ya?, los métodos moleculares permiten estudiar las múltiples diferencias aléricas del HLA. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se va estudiando más al complejo mayor de histocompatibilidad, la variación molecularmente hablando entre los diferentes antígenos, ¿no?, es alta, ¿ya? Existen diferencias, diremos así, mínimas, que muchas veces hacen que los métodos serológicos, de alguna manera, se vean limitados en cuanto a realizar un estudio pormenorizado, diremos así, de estas moléculas, ¿ya? Entonces, obviamente, los métodos mediante biología molecular son, desde ese punto de vista, tienen la capacidad de detectar todas estas variantes aléricas, ¿no?, del HLA. De esta manera es que ambos métodos, ¿no?, porque en la actualidad se realizan los dos, se complementan y obviamente llegamos a estudios mucho más, diremos así, específicos, ¿ya? El procedimiento consiste en que al paciente que vamos a hacer el estudio, en este caso vamos a realizar el estudio
tanto en el donante como en el receptor, ¿verdad? Porque lo que queremos es comparar sus HLAs del donante y del receptor y ver si son idénticas. Si no son idénticas, cuánto sería el grado de variación, cuánto es el grado de compatibilidad, ¿verdad? Entonces, se debe tomar una muestra de sangre con anticoagulante, con el VTA. Se va a separar los linfocitos, porque lo que vamos a estudiar son los linfocitos. Entonces, esto puede conseguir por centrifugación. Y los linfocitos, una parte de la muestra se va a ir al laboratorio de inmunología y otra parte se va a ir al laboratorio de biología molecular, ¿no? Aquí vamos a realizar las pruebas serológicas, que consiste en poner en contacto a los linfocitos con diferentes tipos de anticuerpos, ¿verdad? Y esto va a ser extraer el DNA de las células, ¿no? Y determinar cuál es el tipaje a nivel molecular, ¿verdad? Entonces, la prueba serológica se denomina la prueba de microlinfocitotoxicidad de Terasaki, ¿ya? Que esta prueba ya ha sido implementada hace muchos años atrás, en 1964, ¿ya? Y que hasta el día de hoy, con algunas modificaciones, se siguen realizando. Entonces, se denomina también la citotoxicidad dependiente del complemento, ¿no? O CDC, citotoxicidad dependiente del complemento, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en, tenemos las células del paciente que estamos estudiando, ¿ya? Sus linfocitos, ¿ya? Existe una placa, es una microplaca de pozos, donde a estas células vamos a poner en contacto, diremos así, con diferentes tipos de anticuerpos, ¿ya? Vamos a recordar un poco lo que es citometría de flujo, ¿verdad? En la citometría de flujo va a depender qué tipo de antígenos querramos buscar o detectar en las células, ¿no? Qué tipo de sedes, y de acuerdo a eso vamos a colocar los anticuerpos monoclonales anti-sedes específicos. En este caso lo mismo, ¿ya? Viene ya en el comercio estos anticuerpos monoclonales, en este caso anti-HLA, ¿ya? Y dependiendo qué HLA vamos a buscar, ¿no? El A, el B, el C, el DR, etc. Y dentro de cada grupo del antígeno A existen varios tipos de antígeno HLA, ¿ya? Existen varios antígenos dentro del grupo B, existen varios antígenos diferentes dentro del grupo C, ¿ya? Y es así como se busca con anticuerpos específicos, ¿ya? Entonces, a la célula paciente, ¿no? Vamos a someterlo a un determinado tipo de anticuerpo. Vamos a hacer reaccionar por un tiempo determinado, ¿ya? De manera que si está presente el antígeno que estamos buscando, va a reaccionar con el anticuerpo, ¿no? que se ha añadido. Y además vamos a utilizar el complemento, ¿ya? El complemento también ya viene en el comercio, ¿no? Para hacer reaccionar. Recuerdan lo que les he dicho hace unos minutos, el sistema del complemento tiene la capacidad de activarse por diferentes vías, ya sea la vía clásica, ¿ya? O la vía, en este caso la que nos interesa es la vía clásica, porque se va a activar con ayuda de un anticuerpo, ¿verdad? Y además se coloca junto con él un colorante, ¿ya? Un colorante que puede ser una tinción de usina, puede ser el diacetato de fluoresceína, ¿no? Existen diferentes tipos de colorante, de manera que si la reacción es positiva para el antígeno que estemos buscando o determinando, va a haber una lisis de la célula se va a dañar y como consecuencia va a penetrar el colorante en la célula
Y nosotros esto lo vamos a ver mediante el microscopio, que vamos a ver células dañadas. Para el antígeno caso de que que sea estamos positivo. buscando, ¿ya? Las células se van a poder observar Positivo. detenidas, ¿no?, en el microscopio. En caso de que sea negativo para el antígeno que estamos buscando, entonces las células se van a mantener intactas, ¿no?, y sin teñir, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta célula es positiva para el antígeno HLA clase 1 B27, ¿ya? Al colocar anticuerpos anti-HLA B27, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, el complemento se va a activar y al final la célula se va a destruir, se va a teñir. Entonces, la prueba es positiva para el antígeno HLA clase 1 B27, ¿ya? Si la célula es positiva para el B27 y hacemos reaccionar con anticuerpos anti-HLA B8, obviamente esos anticuerpos no van a reaccionar con la B27, no va a haber reacción antígeno-anticuerpo, no va a haber fijación del complemento y la célula no se va a teñir, ¿ya? De manera que va a quedar intacta. En este caso es negativa para el antígeno B8, ¿ya? La reacción en cadena de la polimerasa ya es parte de la biología molecular. En este caso, ¿qué es lo que se busca? El DNA nuclear, ¿ya? Que obviamente esto es específico para cada célula, ¿no? Y de cada ser humano, de cada persona. Entonces, en este caso, también se trabaja con las células nucleadas, ¿no?, es decir, con los linfocitos del paciente, tanto del donante como del receptor, cada uno por separado, ¿verdad? Se hace una previa extracción del DNA, del aislamiento, luego se hace la desnaturalización, que consiste en romper, diremos así, las cadenas, ya, estas son una doble cadena, ¿verdad? Esto es el DNA. Se separan las cadenas, se utilizan cebadores y estos, ¿qué es lo que van a hacer estos cebadores? Van a hacer una copia idéntica de las cadenas, ¿ya? A esto se denomina amplificación, de manera que cuando se parte, por decir, de una sola cadena de DNA, terminamos con miles de cadenas del DNA, ¿ya? Entonces, al final se utiliza un revelado, ¿no? Generalmente se utilizan métodos colorimétricos, ¿ya?, donde va a haber un cambio de color en la reacción, y esto va a ser medida por un equipo que se llama un termociclador de PCR, ¿ya? Es así que si estamos buscando un determinado antígeno, ¿no?, vamos a detectar su DNA, esto se va a amplificar y obviamente el equipo nos va a decir si es que hay ese DNA del antígeno que estemos buscando, ¿verdad?, o no está presente, ¿verdad? Es así como la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya?, es un método, una técnica que forma parte de la biología molecular. Y obviamente cuando hablamos ya de detección, tipificación del DNA, es mayor, diremos así, la exactitud, ¿no?, la sensibilidad del método. Entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados una vez que hemos realizado las anteriores pruebas? Cuando el genotipo HLA entre el receptor y el donador es idéntico, ¿ya?, es decir, dos haplotipos, este beneficio se traduce en un aumento en la sobrevida del injerto, ¿ya? O sea, lo ideal sería encontrar que el genotipo del HLA del receptor y del donador sean idénticos, ¿no?
pero eso no se encuentra fácilmente. Entonces, lo máximo que se busca es que sean compatibles, aunque no idénticos, ¿no? Lo ideal sería que sean idénticos, porque en este caso no hubiera pues rechazó, ¿no? Aumentaría la sobrevida del injerto. En el caso de individuos genéticamente no relacionados, como el donante cadavérico, porque también se puede obtener médula ósea de un paciente fallecido post-morte, ¿ya? No es posible identificar los haplotipos, pero sí hay que hacer una determinación de sus antígenos, ¿ya? Entonces, lo que principalmente se busca y se identifica son el HLA de la clase 1, el tipo A y el tipo B. De la clase 2, el BE. O sea, no vamos a ir a buscar todos los antígenos, ¿ya? Y no vamos a determinar y decir todos los antígenos tienen que ser iguales, porque ahí sí nos quedamos sin nada, ¿ya? Lo que se busca es principalmente estos antígenos, ¿ya? La compatibilidad de estos antígenos. El antígeno A, del antígeno B, del antígeno TB, que en este caso ya sabemos que heredamos uno del padre, el otro de la madre, entonces todos vamos a tener AA, BB y DR, ¿verdad? Tenemos 6 tipos de antígenos, en resumen, que hay que buscar. Y la identidad entre el receptor y donador es cero disparidades, o sea, estos 6 antígenos serían iguales, ¿no? Se habla de una alta compatibilidad, entonces se procedería al trasplante, ¿no? Si estos 6 antígenos son diferentes, la compatibilidad es nula y obviamente no se lleva a cabo con el trasplante de médula ósea, ¿ya? Mayor compatibilidad, obviamente va a haber mejor sobrevida esperada del trasplante, ¿ya? No se puede correr un riesgo de hacer un trasplante de médula ósea, ¿verdad? Que no sean compatibles. Porque obviamente estuviéramos sometiendo al paciente directamente a una muerte segura, ¿ya? Pruebas cruzadas linfocitarias. Estas pruebas son otro tipo de pruebas que se realizan justamente con el fin de detectar anticuerpos anti-HLA, ¿ya? Anticuerpos anti-HLA en el paciente, ¿ya? Esta prueba sirve para detectar anticuerpos anti-HLA preformados, ¿ya? En contra de las células del donador, presentes en el suero del potencial receptor, con la finalidad de evitar un rechazo hiperagudo o pérdida temprana del injerto. Entonces, no solamente consiste en buscar la compatibilidad entre el HLA del donante y del receptor, sino este segundo grupo de pruebas es con la finalidad de buscar posibles anticuerpos anti-HLA que ya estuvieran circulando en el receptor, ¿ya? No nos olvidemos que estos pacientes son pacientes muy delicados, ¿ya? Son pacientes que son politransfundidos porque en el transcurso de su enfermedad, tal vez en más de una oportunidad, han tenido que recibir transfusión de sangre, de eritrocitos, de plaquetas, tal vez de granulocitos, etc. Y obviamente son pacientes hipersensibilizados, ¿ya?
Entonces, estas pruebas es necesario realizar. Esto es más o menos como las pruebas cruzadas que hemos llevado en las pruebas de compatibilidad sanguínea. ¿Se acuerdan de la prueba cruzada mayor, donde poníamos en contacto los eritrocitos del donante frente al suero del receptor, ¿verdad? Es así, en este caso vamos a poner en contacto los linfocitos del donante frente al suero del receptor, ¿ya? En caso de que el resultado de una prueba cruzada positiva saldría, o sea, de estas pruebas cruzadas linfocitarias saldrían positivas, directamente está contraindicado la realización del trasplante. Estas pruebas se pueden realizar mediante la prueba de microlinfocitotoxicidad dependiente del complemento, ¿ya? Entonces es igual que en este caso, ¿ya? En vez de colocar aquí anticuerpos monoclonales específicos, vamos a poner en contacto los linfocitos, ¿no? En este caso del donante, frente al suero del receptor, ¿ya? Vamos a incubar por media hora. Aquí vamos a añadir el complejo de complemento de conejo, ¿ya? En este caso se extrae del conejo el complemento, se incuba 1 hora, ¿ya? Se va a añadir el colorante vegetal, se va a hacer otra incubación y se hace igual que en el otro caso, se hace la lectura bajo el microscopio, ¿ya? Si el colorante penetra en las células, es decir, se observan células teñidas con el colorante, ya son células destruidas, muertas, se habla de que el paciente presenta anticuerpos linfocitotóxicos, ¿ya? En este caso no se realizaría, en resumen, el trasplante, ¿ya? Esto se puede informar con el 1 cuando es negativo, 2.4 débilmente positivo y 6.8 fuertemente positivo. Entonces, si sale positivo, se descarta el trasplante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el suero del paciente, es decir, el paciente presenta anticuerpos anti-HLA que van a destruir, si se realizaría el trasplante, van a destruir las células trasplantadas, ¿no? Y en este caso, en el caso negativo, ¿no? Las células no se tiñen y en resumen son células intactas, ¿no? Ausencia de anticuerpos linfocitotóxicos, ¿no? O también habría que ver si no se trata de un problema técnico, ¿no? En caso de que comprobamos que es un resultado